Buenos días, hermanos, bendiciones. Qué bueno verles. Bueno, quería leerles una cita y según yo la había memorizado, pero parece que no. Solo sé que dice que debemos orar por los que están en autoridad, porque eso le agrada a Dios. Pero yo quería darle la cita, pero no fui cuidadosa. No es que el Señor hizo que se me olvidara, no, yo no lo anoté. Pero eso es lo que dice. Sí sé que dice, solo que ahorita no le puedo decir, está en tal libro. Que oremos por los que están en eminencia, porque dice, fíjese, para que vivamos tranquilos. O sea, hay un beneficio al orar por las autoridades. Pero si usted no lo cree, no lo haga, no hay problema. Bueno, vamos a orar esta mañana. Si usted quiere se pone de pie, si no se queda sentado. Vamos a orar. Exhorto pues, ante todo, oiga, ¿qué dice Pablo? No es primera de María Elena, es primera de Timoteo. Exhorto pues, ante todo, que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acción de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada, con toda piedad y dignidad. ¿Ya ve? Es bíblico, no es partidario, es bíblico. Primera de Timoteo 2, 1 al 3. Padre, presentamos delante de ti nuestras vidas, nuestros corazones, los sentimientos, las emociones, Señor, lo que traiciona del corazón, para que tú te establezcas como la verdad, la única verdad, lo único que importa, tu palabra, tu dirección. Lo que a ti te agrada, Señor, lo que sube delante de ti con olor grato. Presentamos delante de ti, Señor, a los gobernantes de esta nación, reconociendo que el poder lo tienes tú y que puedes mover corazones y voluntades para que tus hijos e hijas vivamos tranquilos y sosegados. Que seamos valientes, Señor, para cerrar toda fuente de mala información, de noticias nefastas, de mentiras, de malos entendidos, de palabras sacadas de contexto, para que podamos tener nuestro corazón tranquilo, Señor, y no participemos de la murmuración en contra de una autoridad a la que tú nos llamas a bendecir en oración. Señor, para ti no hay imposibles, y hasta hoy tú has sostenido la nación y la seguirás sosteniendo. Te pido perdón, Señor, por la idolatría que se ha levantado en estos tiempos. Y te doy gracias porque cada mañana tu misericordia se levanta y cubre la tierra. Porque el hombre ha celebrado, Señor, sus deidades y sus fiestas paganas. Y tú levantas el sol, Señor, alumbrando nuestras vidas, enviando vida, enviando salud. Porque nos has guardado, Señor, porque has sido bueno para sostener nuestras vidas en medio, Señor, de esta pandemia. Que el pueblo salvadoreño, Señor, pueda tener conciencia que porque la cantidad de muertos no es muy elevada, ese virus no es capaz de matar. Que tu pueblo que te llama Señor y que ostenta tu nombre como una bandera, pueda ser humilde y obediente para seguir viendo tu protección y tu gracia. Gracias, Señor, por aquellos que se han levantado para suplir, para pagar el alquiler del local, los servicios, por aquellos que han tomado a su cargo recibos de esta tu casa, para que tu nombre, Señor, siga siendo glorificado delante de este hombre que por tantos años, Señor, ni siquiera ha intentado elevar el alquiler. Bendice al señor Samur, Señor, por favor, bendícelo. Que pueda ver, Señor, la diferencia de un Dios vivo, del Dios a quien servimos. Gracias, Padre, por aquellos que extienden su mano hacia nosotros como extranjeros y que de esa manera, Señor, tú nos sustentas y suples para todas nuestras necesidades.
Señor, te doy gracias porque cada día podemos ver tu mano abundante y sobreabundante, porque hay pan, porque hay abrigo, porque hay techo, porque hay salud, porque hay vigor, porque hay paz. Y todo eso, Señor, te lo debemos a ti, porque has sido misericordioso y has sido bueno, porque te has gozado en hacernos el bien. Por la seguridad, Señor, que tenemos que tus planes para nosotros siguen siendo de bien y no de mal. Que tenemos esperanza y confianza. Que aunque haya tormentas, a nosotros no llegarán. Que caerán 1000 y 10,000 y tú seguirás siendo escudo alrededor nuestro. Gracias por sanar nuestros corazones de heridas viejas y de las nuevas, para que delante de ti, Señor, al levantar nuestras manos y nuestro canto, podamos subir delante de ti, Señor, como incienso de olor grato. Padre, te doy gracias por este día en el cual podemos alabar y bendecir tu nombre, que podamos levantarnos delante de ti, Señor, como uno solo, sabiendo, Señor, que estamos delante de un Dios todopoderoso y eterno. Gracias, gracias, Señor. Padre, muchas gracias por tu palabra. Te ruego, Señor, que este mensaje, esta pequeña plática, quede grabada y tatuada en nuestros corazones. Que a partir de hoy, Señor, mi congregación asimile todos los nutrientes que vamos a consumir. Y que eso produzca en nosotros un cambio de paradigma, un cambio interno. Dejar la religiosidad por convertirnos en comensales de todo lo que tú nos des. Ayúdanos. Dice Eclesiastés, nunca digas que las cosas pasadas fueron buenas, nunca. Porque lo verdaderamente bueno es lo que viene. ¿Va a seguir poniendo una muralla entre usted y el amor de Dios? ¿Va a seguir levantando muros que solamente lo que hacen es encerrarlo a usted y a su familia? ¿O va a abrir ese candado del cual usted tiene la llave? ¿Qué piensa hacer? ¿Va a seguir sentándose a la mesa del Cordero, pellizcando el pan, medio saboreando el jugo de uva, pensando que es apenas un poco de jugo? ¿O que porque soy diabético no debo comer esto? ¿Qué piensa de esto, iglesia? Aquellos que nos ven en otros países, ¿qué piensan hacer con esto? ¿Valdría la pena que Jesús al día siguiente de la cena fuera a la cruz a derramar su sangre, a clavarse en la cruz, a ser destrozado físicamente por nosotros? ¿Valdrá la pena realmente, iglesia? ¿Valdrá la pena que sigamos celebrando la cena del Cordero cuando realmente no hemos entendido la profundidad de este acto? Hoy es un buen día para empezar de cero. Yo quiero profetizar que vienen 12 meses el año entrante y que todos vamos a estar bien. Quiero profetizarlo, quiero creerlo, pero de cada uno de nosotros depende
si soltamos aquel buey del pasado, si seguimos hundidos en la miseria, en la amargura, en el rencor, en lo elitista, que yo no tengo por qué saludar a nadie, que no tengo por qué amarlo. Lamento decirle, usted no está siguiendo totalmente a Jesús. O tomamos la cruz y seguimos a Cristo, o no hay solución. Señor, gracias. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Bendigo a los elementos que vamos a tomar. Ahora quiero hacer una aclaración. No se sienta condenado. No diga, bueno, pues entonces mejor ni ceno. Es cosa suya. Lo ideal es que diga, Señor, perdóname. No había entendido esta parte del Evangelio. No había comprendido, Señor, que la Santa Cena es algo que me tiene que cambiar, que me tiene que transformar. Pero hoy lo entiendo. Y hoy voy a comer el pan, voy a tomar el vino con la certeza profundamente arraigada en mi interior, que la próxima vez que regrese, voy a regresar mejor que hoy, Señor. No más bueno, pero sí mejor, porque voy a luchar, Señor. Y así poco a poco voy a ir cambiando y transformando mis estadios de conducta que no he tomado en cuenta. Muchas gracias. Señor, bendigo las manos de los servidores, los elementos, y les invito para que pasen, por favor. Y que nadie se quede sin tomar el pan y el vino, a menos que quiera despreciarlo, como invitación de Jesús. Gracias. Que nadie se quede, servidores, sin tomar los elementos. Pero si alguien dice no, no lo obliguen, por favor. Cada quien tiene que probarse a sí mismo, examinarse a sí mismo, para saber que estamos tomando el cuerpo y la sangre de Cristo con discernimiento. Gloria a Dios. Cierre sus ojos. Es un momento de meditar y decirle, Señor, realmente no he cambiado. De 12 cenas que he tenido contigo, ninguna me ha hecho efecto. Sigo siendo la misma persona que vine. Y si ha cambiado, dígale, Señor, gracias. Gracias. Porque has hecho una labor asombrosa. ¿Cómo es, Señor, que este pedacito de pan y este trago de vino, de jugo de uva, puedan hacer un cambio tan profundo en mí? ¿Cómo es posible? No lo entiendo. Pero gracias, Señor. Y no quiero dejar de venir. No quiero dejar de aceptar tu invitación. Yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, dijo Pablo en 1 Corintios 11, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracia lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos el pan, por favor. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebáis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Aquí hay una profundidad tremenda que voy a enseñar en otra ocasión. De manera que cualquiera que coma este pan o beba esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Aquí está en donde este acto tiene una carga espiritual peligrosa.
Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. El que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros. Fíjese, entre nosotros, no entre el mundo, es entre nosotros. Y muchos han muerto. Si pues nos examináramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunáis a comer, esperaos unos a otros. Señor, muchas gracias por este recordatorio de este acto espiritual. Guárdanos de comer juicio, y para evitarlo, Señor, ayúdanos a soltar esos bueyes del pasado, a liberarnos y como Eliseo, Señor, tomar la decisión de seguirte. No importa lo que encontremos en el camino, hemos tomado la decisión de quemar esos bueyes para que no haya nada que nos haga regresar. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Tomemos de la copa, por favor. Que el Señor les bendiga a todos. La ley de la aceleración. Esta ley está en Daniel. Muchos de nosotros, repito, no hemos tenido la capacidad, el tiempo o el interés de estudiarlo, pero para eso, esa es mi obligación, desafiarlos a ustedes para eso. Veamos Daniel capítulo 12, verso 4, y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Daniel 12, vamos a ver el verso 8, por favor, muchachos. Yo oí, pero no pude entender. Yo oí, pero no entendí, dice mi versión. Dije entonces, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Verso 10. Muchos serán limpios, emblanquecidos y purificados. Fíjese bien pues, muchos serán limpios, emblanquecidos y purificados. Notemos bien cada palabra y los tiempos de estos verbos. Está hablando de gente cristiana, está hablando de cristianos, de hijos de Dios. Los impíos procederán impíamente. No está hablando de los pecadores, está hablando de los impíos. El prefijo im significa los que están dejando de ser píos. Píos en latín significa santo. Entonces, los que no están actuando santamente, que la Biblia le llama impíos, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Lo voy a repetir, verso 10. Muchos serán limpios, emblanquecidos y purificados. Todo esto, mis queridos, antes de que se siente, porque estamos leyendo esto significa dolor, sufrimiento, trato, conflicto. Muchos serán limpios. Limpie algo y le va a doler a la cosa que esté limpiando. ¿Cómo se dice? Blanquee algo
y tiene que remojarlo en cloro, tiene que remojarlo en jabón, ¿verdad? Yo creo que por eso los salvadoreños dicen te tengo en jabón, ¿verdad? Un dicho salvadoreño, yo no lo conocía, pero blanquea algo y ese trapo, si le hablara le diría, me estás haciendo sufrir. Así que ser emblanquecido no es algo fácil. Luego dice, y purificado. Purificado está hablando de fuego. Así que verdaderamente, los que quieran esperar al Señor, tienen que pasar esto. Ahora viene la contraparte. Y ninguno de los impíos, de los que no viven en santidad, va a entender esto. Pero los entendidos comprenderán. La pregunta, ¿a cuál de los dos grupos pertenece usted? ¿Los entendidos, que va a entender esto? ¿O de los impíos, que ni va a pasar, ¿cómo se dice? Va a pasar por de alto? Esto es reto para nosotros. Y está hablando de los cristianos, a Daniel, de lo que va a suceder. Espíritu Santo, te dejo el lugar para que seas tú quien me enseñe, porque yo mismo necesito ser enseñado por ti. Ayúdame, por favor, guarda mi boca, mis labios, guarda mi lengua, mis palabras, y cuídame de mí mismo. Gracias por esta congregación y gracias por los entendidos que van a comprender tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ahora fíjese que, ¿dónde está la ley de la aceleración? Aquí en Daniel, en el capítulo 12, verso 4. Pongámoslo ahí, mis queridos, verso 4, gracias. Dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Otra vez está hablando del tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Esta es la profecía que estamos viviendo actualmente. Muchos correrán de aquí para allá. Hay una prisa por vivir. Ahorita los tiempos están acortados. Acabamos de ver a Rodrigo correteando como chiquito allá en la escuela dominical y ya se nos casa, luego viene ya la familia y vemos cómo la vida está corriendo tanto. O yo me estoy envejeciendo o estos patojos están creciendo, ¿verdad? Entonces lo que vemos nosotros es que se está cumpliendo lo que dice Daniel y la gente está viviendo muy deprisa. El crecimiento físico de los hijos, no solamente físico, sino emocional, es asombroso. Si a usted se le traba su celular, déselo a su hijo de 8 o 9 años y en un par de teclazos se lo destraba y toda la cuestión. Póngalo ante una computadora y que no le arranque y su hijo de 10, 12 años le dice, no papá, quítate de ahí, yo te lo voy a hacer. Y uno se queda asombrado. Eso es porque la ciencia se aumentará. Aquí está escrito. Hace 25 años, para sacar unas vacunas, incluso los gobiernos se asombraron, porque hace 25 años, si hubiera habido una pandemia como esta, aunque ya han habido pandemias, está la peste negra, están las diferentes pandemias, la de sarampión, la viruela, los laboratorios se llevaban 10 años para sacar una vacuna. Y usted es testigo, la vacuna para el virus en un año, menos de un año salió. Eso quiere decir que aún los laboratorios están asombrados, por eso dio desconfianza. Esa vacuna no sirve. ¿Por qué? Muy rápido. Porque el estándar es que por lo menos en 10 años, por eso muchos decían, cuando salga la vacuna, mientras tanto se va a seguir muriendo gente. Y nos asombramos todos de ver cómo la ciencia apresuró tanto. Luego pusieron obstáculos, es que tenían que pasar 3 protocolos, los pasaron, hicieron las pruebas. Ahí están los grandes laboratorios demostrando que sí pasaron los 3 protocolos de pruebas y con los placebos y toda la cuestión demostraron que la vacuna sí es efectiva. Ahora esto no lo creen muchos, por eso mucha gente en Estados Unidos dice, no, esa vacuna no sirve. Porque todavía está el esquema de hace 20, 25 años que se necesitaban años. Bueno,
¿Qué decir de los transistores? Lo que mencionaba hace poco. Hoy yo voy a un almacén y tengo que poner la frente para que me lean la temperatura. Es un anticipo de lo que el anticristo va a hacer cuando nos ponga el número 666 en la mano derecha, porque es ahí donde lo leen a uno, o en la frente. Incluso nuestros niños ya están acostumbrados o siendo acostumbrados a que les lean la frente, preparando el camino. Si mi mamá viviera y viera eso, diría, uy, no, mucha doble en rodillas. Quedaría asombrada, se asustaría de esto. Ahora para nosotros es normal. Aquí viene el problema, que muchos nos estamos acostumbrando a ver normal. De manera que cuando venga el anticristo, sea normal que nos lean el chip. Ahora los bancos, lógicamente, ya no tenemos que pasar la tarjeta físicamente, sino solo se acerca. Eso quiere decir que muy pronto vamos a tener que poner la palma de la mano o el dorso de la mano para que nos lean, cuando ya no se puedan clonar tarjetas ni robar ni nada de eso. Así que el tiempo está apresurando y esa es la ley de la aceleración. Fíjese, por ejemplo, tengo aquí en mis notas que en 100 años, todo esto lo tuve que estudiar para poder documentarme, en 100 años hubo 20 terremotos de 8 grados en 100 años. Y nos asustamos cuando en México, cuando aquí mismo, Suramérica, Asia, hubo terremotos de 8 grados destruyendo ciudades. En 100 años hubo 20. En el tercer siglo, que apenas llevamos 20 años, han habido 20 terremotos de 8 grados. En 10 años. ¿O en cuántos años? 20 años. Eso quiere decir que la misma tierra está acortando sus tiempos. La misma tierra está cumpliendo lo que dice Mateo 24:8. Veámoslo, por favor. Sin embargo, dice, todo eso es solo el comienzo de los dolores del parto. Gracias, Pablo. Esa palabra me interesaba. Sin embargo, todo eso es solo el comienzo de los dolores del parto. Luego vendrán más. ¿Cuáles son esos dolores del parto? Terremotos, pestes y hambrunas. Terremotos, pestes y hambrunas. Qué curioso que el Señor pone eso en el mismo renglón. Y es lógico, lo vimos con la gente con sus banderas. Hoy en la mañana, anoche veíamos con mi esposa unas largas filas de carros en Estados Unidos, el país de la abundancia, el país en donde tiran la comida, haciendo largas filas para ir a pedir comida, por una razón. El país de la abundancia financieramente no tiene dinero para comprar comida. Y ahora se las están teniendo que pedir como limosna. Y aquí mismo en nuestro país lo hemos visto en las carreteras. Por ejemplo, yo fui a predicar allá por Soyapango y vi a varias colonias con banderas blancas pidiendo comida. Aquí a la vuelta igual tenemos hambre, todo causado por la peste. O sea que la peste y el hambre van juntos. Y eso es lo que estamos viendo. Y no es nuevo para muchos, aunque para otros sí. Pero no nos damos cuenta que en nuestros propios ojos se están cumpliendo estas profecías de Mateo 28 y no estamos preparándonos para eso. Entonces, esto es apenas comienzo de dolores. Esta analogía la toma Jesús de los dolores del parto de la mujer, porque cualquiera sabe que los dolores empiezan primero de un lapso de tiempo de 8 o 10 minutos, luego se van acortando hasta que llegó el momento del alumbramiento. Eso va a pasar aquí. No sé a cuántos grados de dolor, según la parábola de Jesús, estamos ahorita, pero lo que yo sí sé es que esos dolores del parto de la iglesia, del mundo, de la sociedad, ya están funcionando. Esta pandemia no es más que un dolor de parto. Vienen más todavía y más seguido y más fuertes. Bueno, ¿qué es lo que Jesús enseña entonces? Volvamos a Daniel capítulo 12, verso 4.
¿Qué dice Daniel, verso 4? Dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Ya vimos entonces cómo la ciencia se está aumentando. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros veamos, dice Jesús, cuando vean cómo la higuera florece, entonces estén listos. Vamos a ver Daniel 12, 8 al 10. Eso fue ya lo que leímos, ¿verdad? Veamos, ya vimos Mateo 24, 8, principio de dolores. Ahora veamos 2 Timoteo capítulo 3, 1 al 5. Fíjese que estamos viendo las profecías que anunció Daniel y en el Nuevo Testamento Pablo las está confirmando. Así de sencillo. 2 Timoteo 3, 1 al 5. Y como les he enseñado a leer palabra por palabra, usted va a identificar de quién habla Pablo aquí. También debe saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Bueno, prepárese. Habrá hombres amadores de sí mismos. Eso ya lo estamos viendo. Pensando en esto, platiqué con el Señor y digo, Señor, ¿cómo se puede interpretar esto? ¿De qué manera lo interpreto? Muy sencillo. Actualmente los padres, papá y mamá, están abandonando tanto el cuidado de sus hijos y están incentivando en sus hijas que sean más atractivas para la sociedad. Y entonces resulta, me dice el Señor, que los varoncitos, al ver que sus hermanitas están siendo bien arregladitas, bien vestidas y todo para ser ofrecidas a la sociedad, ellos también quieren ser bonitos. ¿Y qué escogen estos muchachos? Parecerse a su hermanita. Y se están depilando. Están agarrando modales afeminados. Nuevamente estamos viendo, y lo que enseñamos durante años, que los hombres están tratando de esconder su sexo. Por eso prefieren esconderse con sus camisas de fuera. Les está dando vergüenza mostrarse como hombres. No es más que un deseo de imitar a sus hermanitas o a sus amiguitas para también ellos ser apetecibles por la sociedad o aceptados, amadores de sí mismos. Eso es lo que Pablo le dice a Timoteo. Esto no existía en los tiempos de Timoteo. Esto es, en los últimos días vendrán tiempos. Y los últimos días son estos. Y nosotros mismos lo estamos viendo a nuestras hijas siendo apetecibles para el mundo y nuestros hijos varones imitándolas. Porque lógicamente el mundo está cambiando sus perspectivas y sus valores morales. Satanás sabe que para destruir la iglesia, primero va a tratar de destruir a Israel. Y cuando destruye a Israel, destruye la iglesia por una sencilla razón. Nosotros nacimos por el Dios de Israel. Entonces, si Satanás ataca al Dios de Israel, ataca al Dios de la iglesia. Ahora, ¿dónde lo va a atacar? A la iglesia, no aquí. Lo va a atacar en donde la iglesia se funda, que es en la familia. Por eso, padres, los dos, cuiden a sus hijos. Cuiden a sus hijos porque son los que están vulnerables ante el ataque del enemigo. Porque lógicamente, si su hijo llega al colegio, llega a la escuela, llega a la universidad, vestido como hombre, lo van a ver raro. Pero si llega vestido como homosexual, lo van a ver normal. Porque la Biblia dice que el mundo le llama bueno a lo malo. Ahora, ¿qué piensa hacer usted con eso? Lógicamente, y con todo respeto, la flojedad de los padres está permitiendo que el mismo anticristo haga su trabajo en sus propios hogares para que sus chichis no se enojen.
Entonces no importa que se enoje Dios, pero que no se enojen sus hijos. Vea cómo los valores se están cambiando totalmente. Sigamos, verso 2. Habrá hombres amadores de sí mismos. Fíjese que no dicen mujeres amadoras. Son los hombres los que están cambiando sus paradigmas. Van a ser amadores de sí mismos, avaros, vanidosos, no necesito explicar eso, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, no al pastor, iglesia, no al presidente, es a los padres. Ahora la pregunta es, ¿qué pasó con estos padres? Hermanos, por favor, lean lo que dice Pablo de los últimos tiempos. Un homosexual no se hizo en la calle, se hizo en el hogar, por la tendencia de los mismos padres, de la misma madre, que no está apretando, no están instruyendo, no están cumpliendo lo que dice la Biblia. Oye, hijo mío, la dirección de tu madre y la instrucción de tu padre, no se está cumpliendo eso. Y eso está afectando a la iglesia. Pablo no está hablando aquí, hermanos, de la gente del mundo, está hablando de que esta gente va a estar dentro de nosotros. Se lo voy a demostrar más adelantito porque aquí mismo está. Soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Nuevamente la palabra impío. Le vuelvo a repetir la semántica. El prefijo im significa sin piedad, sin amor, sin santidad, sin afecto natural. ¿Qué quiere decir? Que ellos mismos no tienen afecto por ellos mismos. Implacables, calumniadores, sin templanza, crueles, enemigos de lo bueno, traidores, impetuosos, engreídos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Ahora, ¿dónde están estos? ¿En el mundo? Ahí dice, a estos evita. Para evitarlos, ¿dónde tienen que estar? Aquí. Ahora los entendidos, dice Daniel, lo entenderán, pero los impíos no. Entonces los impíos que están dentro de nosotros o con nosotros no van a entender estas cosas. No, mamá, no, papá, yo no soy homosexual, a mí me gustan las mujeres. Lo que pasa es que yo me quiero vestir así. Sí, pero el mundo te confunde. El mundo te confunde. Y yo tengo como papá la obligación de prepararte para que vayas al mundo. Ese es el problema. Hace años enseñé esto, que cuando usted fue a la universidad tuvo que estudiar su pensum, sacar esto, sacar lo otro. Llega un momento en que la universidad le dice, bueno, aquí está su cartón, tome y váyase a trabajar. Aquí está su título, váyase de aquí. No, es que yo quiero seguir aquí, aquí ya no tiene nada que hacer. Tome su título y váyase. Ninguna universidad inscribe a alguien para tenerlo eternamente sentado en el aula. Tiene que llegar un momento en que se tiene que graduar, bien o mal, váyase. Ese es el hogar. Esa es la familia. Preparar a su hija para que se vaya. Preparar a su hijo para que se vaya. Ya te graduaste, ándate. No te estoy echando, es una ley natural. Hay un momento en que en tu casa ya no tienen nada que enseñarte. Ya no. Si la única institución que siempre tiene algo que enseñar es la iglesia. De ahí nadie. Llega un momento en que ya te enseñé, mi hija, ya estuvo, búscate cómo casarte, búscate un novio, un esposo, escoge, oremos al Señor, pero ya estás preparada, ándate. Si hasta los canguros echan al pobre cangurito, más llega un momento en que la mamá se lo sacude, porque el otro muy mañoso quiere seguir ahí en la bolsa.
¿Sí o no? La pregunta ahora, a estos evita. Quiere decir que Pablo me está diciendo, Carlitos, no te juntes con ellos, ni les hables, te van a corromper. A usted, pastor de 74 años, pues sí, todavía estoy expuesto a que me corrompan. No sea que un día yo también venga depiladito, con la camisa de fuera y con mis falditas. No, hermano, renuncio, pero ha sucedido. Porque si Pablo dice, a esto se evita, quiere decir que pueden contagiar. Entonces no se extrañe que la iglesia tiene esta gente. Ahora, ¿por qué? Porque la ley de la aceleración, esto no se veía hace 20 años. Esto no se veía hace 20 años. Esto ha sucedido de 1980 para acá rapidito, todo ha ido tan rápido que hemos perdido de vista realmente los tiempos de Dios. Bueno, la iglesia en la actualidad ha perdido poder, ha perdido respeto, ha perdido dignidad y ha perdido su sabor. La iglesia como tal ya no es la sal de la tierra, ya no es la luz del mundo. Las tinieblas entraron a la iglesia y apagaron su luz. Las costumbres del mundo se metieron a la iglesia y le quitaron el sabor. Lamentablemente, Dios, que vino a dar su sangre, que vino a sufrir clavos, que vino a sufrir látigos por su iglesia, no se va a quedar tranquilo. Por eso nuevamente Daniel y los entendidos entenderán. Algunos serán emblanquecidos y purificados, otros ya no tienen remedio. Esto me asusta, porque están creciendo bajo los púlpitos donde se les está predicando la palabra. Hermanos, aquí no predicamos fiestas, no les traemos artistas, no les traemos payasos ni nada que les haga reír. Es más, aquí les traemos palabra que los haga llorar, que los preocupe, que los angustie. Porque se espera que esto cambie su vida. La palabra tiene dos filos. Un filo para confrontar y hacerlo pensar, analizar y retarlo. Y el otro filo para cortarlo del reino. Algunos ya fueron cortados. Bueno, ¿qué dice Santiago? Son nubes sin agua, errantes. Dejan de venir a la iglesia, dejan de oír palabra. Y cuando vienen disfrazados de ovejas y son más lobos que otra cosa. Porque en los últimos tiempos correrán de aquí para allá. Andan corriendo de congregación en congregación. Viendo que oyen, donde les hablan bonito. No quieren escuchar esto que dice la palabra, porque esto cae mal, esto raspa, esto es un bisturí que corta el alma y discierne los pensamientos. La iglesia ha perdido su sabor, se ha mezclado tanto con el mundo que ya no afecta la vida ni de los que están adentro, mucho menos de los que están afuera. Hablaba con mi esposa, creo que antier, platicábamos, y me recuerdo que hace un par de años le pregunté a los estudiantes, oye tú, ¿dónde están tus amigos de colegio? ¿Dónde están tus compañeros de universidad? ¿Dónde están? ¿Por qué no los traes? Empresarios, ¿dónde están sus trabajadores? Profesionales, ¿dónde están sus compañeros de trabajo? ¿Dónde? Y le mencionaba a mi esposa, para más un taxista, anda viendo cómo trae gente, hermano. Ahí está el hermano Carlos que acaba de venir a la iglesia y miren, ahí anda trayendo pastores y algunos son mis amigos y de lejos, como ya casi no miro,
cuando pastor, disculpe. Anda viendo, yo creo que se le suben al carro, le piden que los lleve a San Miguelito, se los trae para acá y ya luego los lleva a su regreso. Pues anda trayendo gente. Y los que tenemos 25 años, ¿dónde están? Muy sencillo, ya no somos luz. Ya no somos luz. Ya no somos sal. Los de allá afuera no quieren saber, oye tú, yo te he visto cambiado. ¿Dónde te han cambiado tus paradigmas? ¿Por qué no me decís cómo hacer para parecerme a ti? No, es más, él se parece al otro. Bolos, malcriados, abusivos, malcriados. Aló. Últimos tiempos. Últimos tiempos. Cuando el Señor nos dijo que observemos la higuera, Lucas 21, 29, 33, veámoslo por favor. Y le refirió una parábola. Fíjese pues, porque de eso vamos a hablar. Présteme atención y no se me vaya a aburrir, por favor. Mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan las hojas al verlo, sabéis por vosotros mismos que el verano ya está cerca, hablando de su venida. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que el reino de Dios está cerca. En verdad os digo que no pasará esta generación, que somos nosotros, hasta que todo esto suceda. Repitámoslo por favor. Alzando Jesús los ojos, y les refirió una parábola. Mirad la higuera y todos los árboles. Todos sabemos que la higuera es Israel. Por eso nosotros hemos sido injertados en la higuera. Espiritualmente hablando, aunque muchos no lo aceptan, pero es lo que dice la Biblia, somos israelitas por injerto. Esto ya es doctrina que les he enseñado. El Señor viene, me saca del mundo, me limpia con la sangre, me lava y me injerta, me amarra como injerto. Ahora la savia que corre por la rama natural que es Israel, corre por mis venas. Eso me hace hermano del pueblo de Israel y me hace hermano de Jesús, porque Jesús no es salvadoreño, es israelita. Amén. Entonces, la higuera es Israel. Los árboles es el milagro que hizo Israel cuando nació como nación, valga la redundancia. Pero veamos, cuando ya brotan las hojas, al verlo, que las hojas ya han brotado, sabéis por vosotros mismos, los entendidos entenderán, que el verano ya está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, ¿qué cosas? La higuera y los árboles y el retoño, sabed que el reino de Dios está cerca. En verdad os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. Bueno, ¿qué tiene que ver esto con el fin? Te lo voy a enseñar ahorita. Fíjese que la higuera ya brotó. Antes de 1948 Israel no tenía nación, porque Israel como pueblo no existía. Habían salido a la diáspora, porque primero había venido Nabucodonosor, los llevó cautivos a Babilonia. Entonces Jerusalén, que en aquel tiempo era Israel, Jerusalén, el monte Sión que conquistó David, fue llevado cautivo a Babilonia. Los más enfermos y los viejitos, dice la Biblia, que se quedaron ahí, pero no tenían nada. Cuando Babilonia llegó a su punto culminante, porque todo lo que sube tiene que bajar, vinieron los persas con Darío, atacaron Babilonia, y entonces Darío con el pueblo persa agarraron a los judíos y se los llevaron para Persia. Daniel va para Persia, se los llevaron cautivos. Por eso es que Daniel estuvo
con el rey de Babilonia, estuvo con Ciro el persa y estuvo todavía con Darío. Ahí la Biblia lo dice que estuvo con 3 reyes, los medopersas y con Darío. Bueno, ahí va Daniel preso ahora para Persia. Luego viene Persia y es atacada por los medos, otra tercera diáspora. Mientras tanto, Jerusalén va quedando lejos. Empieza el tiempo a caminar, Israel se quedó sin gente, algunos enfermos que quedaron ahí, pero viene Darío por orden de Dios y dijo: todo aquel que quiera reconstruir su tierra, vayan. Y entonces vienen Esdras, Nehemías y Zorobabel, agarran un poco de gente y se van para Jerusalén a reconstruir la ciudad, a reconstruir el templo, y vuelven a poblar Jerusalén. ¿Me está siguiendo? Hasta ahorita es solamente un puñado de gente, estamos hablando de unos 30, 40 mil habitantes, pero no tienen nombre, solamente están habitando ahí. Pero ahora vamos, por favor, a Isaías 66:8. Fíjese pues, ahí está Israel, no tiene nombre, no tienen tierra, solo el nombre. Pero viene Isaías 1000 años antes y suelta una profecía. ¿Quién ha oído cosas semejantes? ¿Quién ha visto tales cosas? ¿Es dado a luz un país en un solo día? Lea bien. ¿Es dado a luz un país en un solo día? ¿Nace una nación toda de una vez? Pues Sión, que es Jerusalén, apenas estuvo de parto y dio a luz a sus hijos. Aquí está la profecía en donde las Naciones Unidas se basaron para que Israel fuera reconocida como nación. Y empezó una lucha política, porque estaban los sionistas y estaban los antisionistas que no querían que Israel tuviera tierra. Entonces, en esa famosa reunión hubo unos conflictos tremendos, unos pleitos políticos y toda la cuestión, hasta que el 14 de mayo del 48, aprobaron el nacimiento de Israel. Ahí está la profecía. En un solo día nació Israel. Ahí nació el pueblo de Israel, ya como nación. Pero ¿qué pasó? Que resulta que empiezan a venir todos del norte, del sur. Cuando ya Israel fue reconocida, empezaron a venir de Rusia, de Etiopía. Algunos están vivos, porque yo leí esas noticias cuando tendría mis 20, 23 años aproximadamente, que por primera vez se veían judíos negros. ¿Alguien se acuerda de eso en la historia? Yo sé que sí. Judíos chinos. Pero resulta que con las diásporas de los medas, de los persas, Israel fue mandado a todo el mundo y empezaron a regresar. ¿Pero qué pasó? Llegaron a un país sin comida, porque no tienen nada. Entonces nacen los kibutz. Los kibutz fueron las granjas en donde un buen poco de judíos se unieron, empezaron a sembrar árboles, empezaron a repoblar de árboles de Israel, empezaron a sembrar su propio alimento, y los kibutz fueron colonias en donde todos vivían juntos para defenderse. Grábese esto. Entonces en los kibutz se fundieron familias, y un kibutz por aquí, uno por Samaria, el otro por los altos del Golán, etcétera, y empezaron a poblar de kibutz para tener cómo comer y estar protegidos. Entonces, ¿qué pasó? Que el pueblo de Israel empezó a tomar forma y empezaron a hacer sus votaciones para su congreso, para sus autoridades, y como cada uno tenía su propio idioma, unos hablaban alemán, otros hablaban en español, otros hablaban yiddish, otros hablaban aquí, otros hablaban allá. El Congreso dijo, bueno, tenemos que tener un solo idioma. ¿Cuál es? El hebreo. Y revivieron el hebreo. Bueno, empezaron las escuelas a enseñar hebreo y nuevamente a reeducar a toda esa gente que hablaban ahora 2 idiomas, su idioma natal de Alemania y el idioma de sangre que era hebreo. Pero ahora resulta
Y aquí es en donde le pedí favor a Pablito que me busque algo en inglés. Resulta que ahora no tienen moneda, porque unos traen dólares, otros traen francos, otros traen aquí, algunos llevó quetzales, pero fueron a la Torá y empezaron a buscar qué dijo Dios que era nuestra moneda, el shekel. La busqué en inglés porque todas las versiones en español hablan de ciclos, pero me gusta investigar, y la moneda actual de Israel es el shekel, y está profetizado por Ezequiel 45:12, que esa es la moneda que iban ellos a tener. Y entonces el Congreso de Israel dijo, bueno, la Torá dice que es el shekel, esa es la moneda actualmente. Vea cómo la Biblia se fue cumpliendo. Bueno, ahora ya tienen bandera, ya tienen himno, ya tienen nación, ya tienen su moneda, ya tienen el idioma, y le dieron ya forma al Estado de Israel. Todas estas profecías, señales, se cumplieron, pero ahora faltan las otras. 2 Timoteo, capítulo 3, verso 1 al 5, lo que ya leímos. También debes saber esto, que en los últimos días vendrán todo eso que ya sabemos. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que la iglesia, después de 1948, la iglesia nace, la iglesia evangélica o la iglesia cristiana. Pero no me gusta decir cristiana porque hablamos de la otra. Tengo que hablar de la iglesia evangélica. Empiezan los misioneros a salir por todo el mundo a enseñar lo que Israel estaba viviendo. Por eso es que la iglesia evangélica todavía tiene modelos de la capilla con sus bancas y su molde. Entonces empieza la iglesia de Cristo a ser parte del cuerpo de Cristo, de lo que le voy a hablar un próximo domingo, de la iglesia como cuerpo de Cristo. Entonces ahora nosotros tenemos que está el pueblo de Israel ya con toda su conformación, y nosotros como un agregado de Israel, porque el Señor vino por Israel, pero Israel lo despreció y entonces escogió a la gentilidad que somos nosotros. Pero todo lo que le afecta a Israel nos afecta a nosotros. Entonces aquí viene, en los últimos días, ahorita hay trabajo, y muchos ya no tienen dinero para comprar comida, porque muchos empleos se han perdido. Y aquí viene lo que Israel nos enseñó. Vamos a tener que tener nuestros propios kibbutz. Kibbutz es una palabra hebrea para la palabra granja, entonces lo voy a traducir. Vamos a tener que tener nuestras propias granjas. Pero para eso se va a necesitar que todos estemos hermanados. Y haga conmigo, ahí está el problema. En que aquí mismo no nos estamos llevando bien, y cuando venga la apretura de que no haya que comer, alguien va a tener comida, pero he sido tan orgulloso de no hermanarme que voy a tener que aguantar hambre. Por eso es que Israel hasta hoy es el jardín del mundo. Si usted va a la antigua Guatemala, va a encontrar rosas traídas de Israel que injertaron con las rosas, porque Antigua Guatemala es un lugar tan precioso para las flores, que trajeron flores de Israel para injertarlas con las chapinas. Y entonces nosotros conocemos lo que es la rosa, ¿cómo se llama? Una rosa reina, creo que se llama, ¿te recuerdas? Está el príncipe negro, una rosa tan roja que tiene tonalidades negras. Bueno, en fin, ¿para qué voy a hablar de estas cosas? Pero le quiero decir que Israel es el jardín del mundo. No solo exporta. Por ejemplo, ¿cómo hizo Israel para repoblar el desierto con árboles? ¿Qué hicieron si no había agua? Inventaron el riego por goteo. Y ahora vaya a cualquier país del Salvador, en las grandes granjas, ahí está el riego por goteo, invento israelita. Ya sabemos que Israel produce una cantidad tremenda de premios Nobel. Son tan inteligentes por la bendición de Dios que ellos mismos se asombran de cuántos inventos de ellos tenemos nosotros. Ahora, ¿por qué? Porque lo que afecta a Israel afecta a la iglesia. ¿Se da cuenta cómo ellos mismos, aunque no conozcan a Dios, son instrumentos de Dios, como Darío?
Cuando alguien dice, es que mi siervo Darío, era evangélico. No, su siervo porque hizo la voluntad de Dios. Nabucodonosor también fue siervo de Dios porque tenía que ir a sacar al poblado de Jerusalén para cumplir la profecía de que tenían que estar prisioneros por 70 años. Faraón también fue siervo de Dios cuando él le dijo a Abraham, y tu pueblo será cautivo 430 años en Egipto. Así que Faraón también fue siervo de Dios. Así que el impío, más impío que pueda estar aquí, también es siervo de Dios. El más incrédulo, el más carnal que pueda estar aquí, trajo sus primicias porque es un siervo de Dios. No para que lo bendiga, sino porque es un siervo de Dios. Entonces nosotros, hermano, estamos viendo cómo las profecías se fueron cumpliendo. Desde resembrar el desierto, hacer florecer el desierto, nacer una nación en un día, el idioma que tenían que reavivar, la moneda que tenían que utilizar para distinguirse. Todo eso estaba escrito. Ahora, si todo eso está escrito y se ha ido cumpliendo, ¿qué le dice a usted que no se va a cumplir? La venida de la bestia. ¿Qué le dice a usted que no se va a cumplir cuando de repente aparezca el falso profeta? ¿Qué le dice a usted que no se va a cumplir? Que la iglesia va a pasar momentos de tanta apretura que vamos a necesitar ir entendiendo que si no nos unimos como cuerpo de Cristo, vamos a pasar tribulación. Vamos a pasar conflictos. Entonces yo tengo aquí en mis notas algo muy interesante que me dio el Señor. Cuando alguien está a punto de morir, cuando alguien está moribundo, lo primero que siente es ponerse a cuentas con su familia. Manda a llamar a sus hijos para pedirles perdón, se pone a cuentas con sus parientes, porque presiente que algo va a pasar cuando muera. Así debemos nosotros ponernos a cuentas con nuestros hermanos antes que Cristo venga. Porque los dolores de parto se están apretando cada vez más, iglesia. Ahora alguien podrá decir, bueno, pastor, ¿y yo qué tengo que ver con eso? Muy sencillo, ¿cómo piensa vivir? ¿Qué piensa hacer? ¿Va a seguir dejando que sus hijos peligren? ¿Va a seguir malgastando el dinero en las cosas que no son leche y pan? ¿Va a seguir viviendo los deleites del mundo como que si no fuera a suceder nada? ¿Qué piensa hacer con esta información? Porque si las profecías, las pocas que les he dado, ya se cumplieron y se están cumpliendo muchas, ¿qué le dice a usted que las cosas que vienen no están escritas ya? La pandemia ha venido a revelar realmente lo que hay en nuestros corazones. Por eso repito una vez más, para mí la pandemia ha sido de bendición, porque me ha metido a estudiar todo esto y a ver las señales. ¿Las señales para qué sirven? Cualquiera que maneja lo sabe. Va en una carretera, vaya a La Libertad y de repente va a encontrar una señal con una flecha a la izquierda, con algo ondulado y le está diciendo, tenga cuidado, el asfalto que está adelante es resbaloso. Si está muy empinado, la señal le dice, tenga cuidado, frene con motor. Si hay una curva muy cerrada, ahí va a ver la señal que dice, muy cerrada la curva, baje velocidad. Pues en el mundo espiritual está sucediendo lo mismo. Hay señales ya escritas. Apocalipsis lo dice claramente. Por eso es que nosotros tenemos que entender, nuevamente voy a lo que dijo Daniel, los entendidos los entenderán, mas los impíos no entenderán nada. Porque resulta que exactamente como es el templo, somos nosotros. Esto se lo voy a enseñar con más detalle en otro mensaje, pero en cada uno de ustedes hay un templo de 3 partes. Tiene atrio, lugar santo y lugar santísimo. En el atrio son muebles diferentes. Está el lavacro,
está el candelabro, está la mesa. En el lugar santo hay otros muebles que están dentro de nosotros. Así como el cuerpo tiene 3 partes, tiene huesos, sangre y carne, el alma también tiene 3 partes, emociones, tiene deseos y tiene voluntad. Y el espíritu también tiene 3 partes, todo tiene 3. Porque somos el templo de Dios. ¿Cómo piensa vivir? ¿Cómo piensa prepararse para cuando todo esto que la ley de la aceleración está trayendo tan rápido? ¿Quién se iba a imaginar hace 25 años que una tarjeta de crédito que primero tenía que pasar por un aparato que casi no tenía tinta, ahora solamente se acerca? Es más, trabajan en banco, ¿verdad? Ya no se firma el voucher. Antes tenía que firmar el voucher, poner su DUI, poner su teléfono y hasta 3 y 4 recomendaciones. Ahí andaba Henry, ahí recomiendo a Henry que ahora nada. ¿No cree que la ley de la aceleración nos está atrapando a todos? En aquellos tiempos, muchos correrán de aquí para allá. Y el mundo está corriendo. Si usted tuvo la, no sé, bendición o el estorbo de salir en su carro el viernes, se va a dar cuenta que atravesar esta ciudad, bueno, el martes muchos no vinieron a la iglesia. Ahí vi a mis hermanos viniendo, ya diciendo amén. Solo se sentaron y dijeron amén. Un tráfico. Y uno se pregunta, ¿y no que estamos en pandemia, pues? ¿Y no que estamos en pandemia? ¿Para qué voy a hablar de Estados Unidos? El Día de Acción de Gracias, Navidad y todo eso, y esperan ya los vaticinios, no sé cuántos miles de muertos ahorita con el Año Nuevo, y nosotros igual. Y no que no hay dinero y la gran cuetería del 24, hermano, quemando dinero. ¿Por qué no agarran un billete de a 100 y le pegan fuego? No, lo convierten en cohete. ¿No cree que es irónico? ¿No cree que es irónico cómo la vida está apresurándose? Nace un niño y en lo que menos canta un gallo ese patojo ya hay que comprarle zapatos 40. Como yo soy de la vieja escuela, yo soy de la época baby boom, que nacíamos con el pie chiquito, hermano. Sí. Fíjese que se lo voy a decir por si piensa regalarme, hermano, no me regale zapatos, porque todavía soy número 7.5. Y traje un par de zapatos a un muchacho. Digo, mira tú, tengo aquí un par de zapatos, a ver si te quedan bien. ¿Qué número eres? 9. ¡Qué bárbaro! ¿Eres tractor o qué? ¿Qué número eres? 9, imagínense. Y yo le llevo un montón de años y todavía sigo siendo 7.5, hermano. Y a la semana le mira tú y te quedaron los zapatos. No, pastor, no me quedaron. Cuando en nuestro tiempo ya hay que meterle calcetín a los zapatos para que no anduvieran chancleteando. ¿Se da cuenta? Hermanos, termino. El tiempo no está para que cada quien haga lo que quiera. Está para poner nuestras barbas en remojo y decirle, Señor, si tú vinieras hoy, ¿me iría contigo? Y creo que Jesús le diría, yo no sé, pregúntatelo tú. Mira tus frutos. Donde está tu tesoro, está tu corazón. Por eso he estado enseñando que fuimos hechos para ser fieles. Fuimos hechos para ser fieles. Ah, pero no se confundan, mujeres.
Gloria a Dios que mi esposo es fiel. No, o es fiel al diablo o es fiel a Dios. Jesús lo dijo. No puede servir a dos amos. Cuando yo decido mentir, le estoy siendo fiel al diablo. Cuando decido ser veraz, le estoy siendo fiel a Dios. Esto he tenido que sufrirlo yo para entenderlo. Yo he sido fiel, pero fiel muchas veces al pecado. Porque lo que pasa es que la palabra fiel en nuestro esquema es fiel. Que es fiel. No, fiel al diablo o fiel a Dios. No nos confundamos. Entonces yo soy un hombre fiel. La pregunta es, ¿a quién le he sido fiel? Y muchas veces le he sido fiel al pecado. ¿Se da cuenta cómo incluso la semántica va cambiando y se van abriendo abanicos? Por eso es que los idiomas son vivos, porque se van renovando. Hablar de fidelidad hace 20 años era ser fiel, pero ahora ya entendemos, ¿fiel a quién? Por eso yo entiendo perfectamente que aquí dentro de nosotros no todos son miembros de Visión de Fe. Algunos son asistentes, porque asisten. Nuevamente vuelvo a la universidad. Usted va a ser fiel a la universidad 5 o 7 años porque asiste a la universidad. Pero tiene que llegar un momento en que se salga de ahí. Entonces hay quienes son fieles a Dios en la congregación. Otros son asistentes. Hoy creo que escribí uno de esos mis artículos para la iglesia que al final le puse, ¿qué es usted? ¿Temeroso de Dios o admirador de Dios? El que lea entienda. Hay quienes admiran a Dios, pero no le temen. Ser temeroso de Dios es una cosa y ser admirador de Dios es otra cosa. Bueno, primera lección, la ley de la aceleración. Y solo con esto creo que tenemos un buen poco de tiempo para pensarlo esta semana que vamos a estar fuera del templo, pero no fuera del reino. Usted va a estar dentro del reino del diablo o dentro del reino de Dios. Porque así como el reino de Dios dice, el reino de Dios se ha acercado, también se ha acercado el reino de Satanás, del anticristo y el falso profeta. Exactamente igual. Yo no le voy a dar fechas, ni le voy a decir quién es el anticristo, no, porque esa no es mi línea, ni tampoco la Biblia me autoriza, pero sí le puedo dar señales de que el tiempo de la venida de estos diabólicos está cerca, así como se está acercando la Nueva Jerusalén, en la ciudad de Dios. Amén, iglesia. Si quieres revisar las profecías, ahí están. Y compárelo con la actualidad de la vida. Y se va a dar cuenta. A mí me asombra, y me cuesta terminar de decir esto, pero me asombra la ciencia. Me asombra la ciencia. ¿Cómo pueden injertar un hueso? ¿Cómo pueden hacer algo de acero y meterlo en el cuerpo? Todo eso son señales de la ley de la aceleración. Tenga la bondad de cerrar sus ojos y quizás sea un buen momento para que usted se pregunte a sí mismo, ¿qué pensamos hacer? ¿Cómo pensamos vivir estos próximos años? ¿Cómo pensamos dirigir a nuestros hijos? ¿En qué pensamos malgastar el dinero?
Por eso es importante la ofrenda, las primicias, el diezmo, porque eso hace provisión para el futuro y hace previsión para los tiempos malos. Por eso es importante agarrar a Mamón, que es el Dios de este siglo, y ponerlo a los pies de Jesús. Porque el Dios de este siglo es Mamón precisamente. Y Mamón es un Dios, Jesús lo dijo. No pueden servir a Dios y a Mamón al mismo tiempo. ¿Cómo piensan vivir, jóvenes? ¿Qué piensan hacer con esta información que yo espero sea de transformación para sus vidas? Que esto no se quede solamente en un momento de información académica, que sea algo interno y que lo transforme para buscar la santidad de la que habla Daniel. Los que vamos a ser emblanquecidos, purificados y limpiados. Eso va asociado al dolor. Pero los impíos, eso va asociado al placer. Padre, muchas gracias por tu palabra. Te bendigo, te exalto, te glorifico. Te ruego que en mi congregación, Señor, que es tu iglesia, hayan entendidos, que acepten que tú nos estás hablando a tiempo, que nos estás advirtiendo de las señales, que nació, Señor, la higuera, que florecieron los árboles del campo y no nos dimos cuenta, porque estábamos muy ocupados hablando de religión, hablando de placeres. Pero ahora sabemos que esa profecía de Mateo 24 ya se cumplió, Señor. Se está cumpliendo la profecía de Pablo a Timoteo. Hombres amadores de sí mismos, egoístas. Señor, eso se está cumpliendo. Ya no podemos tapar el sol con un dedo. Ayúdanos. Ayúdanos a enfrentar la realidad de nuestro tiempo, porque somos esa generación de Mateo 24. Y queremos estar preparados para cuando tú nos llames a tu presencia. Muchas gracias, Señor, por esta semana de estar en casa, de disfrutar estos días para analizar todo esto. Y quizá alguien sea desafiado a escudriñar tu palabra y buscar más elementos como testimonios de que la ley de la aceleración ya está funcionando. Muchas gracias por todo. Te bendigo y te agradezco una vez más que nos permitas estar juntos el próximo domingo celebrando, Señor, un nuevo culto en honor a tu nombre. Gracias. Llévanos en paz, con gozo. Cuídanos de todo contagio. Cuídanos de toda peste destructora. Protégenos de todo pecado oculto. Y perdona nuestras faltas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. En el nombre de Jesús, amén y amén.